¿Qué tal? En este video les estaré enseñando cómo validar datos en C++. Y entiéndase que validar significa verificar que los datos que se ingresan son aquellos que se espera. Quiere decir que si se esperaba un dato de tipo numérico y se ingresa un dato de tipo texto, la aplicación tenga la capacidad de detectar y corregir el error en momento de ejecución. Ahora, para explicar la validación, vamos a usar el ejemplo que hicimos en el video anterior de la suma de dos números. Ahora, tenemos que pensar antes de ingresar código dónde es posible que ocurra este problema. Al momento de introducir los datos, al momento de procesar los datos o al momento de imprimir los datos. Si lo pensamos bien, la respuesta es obvia. El problema surge al momento de leer los datos. Dicho eso, es fácil identificar la función que tenemos que modificar. Porque acuérdense que cuando se trabaja con funciones, cada función tiene que tener una tarea específica. Y en este caso, leer números es la encargada de leer los datos y es allí donde tenemos que modificar. Bueno, vamos a modificar primeramente aquí, vamos al espacio. Ahora, tomamos en cuenta aquí el siguiente punto. Y es el hecho de que cuando el usuario ingrese un tipo de dato no esperado, en este caso es un dato de tipo numérico, si ingresa una letra o letras, la aplicación primeramente tiene que indicarle al usuario que hay un error, que hay un problema, que el dato que se ingresó no es el esperado. Y después de que mire el mensaje, va a volver a mostrarle el mensaje en donde vuelve a pedir el número. Y esto se va a repetir hasta que el usuario ingrese lo que se espere. Ahora, la única manera para poder hacer esto es utilizando un ciclo. En este caso, vamos a utilizar un ciclo do while. ¿Por qué? Porque yo necesito de que la condición esté al final. Yo necesito que ejecute la acción por lo menos una vez y al final, si el dato no es el correcto, entonces que lo repita. Ahora, hay varias formas de hacer esto, pero lo voy a hacer de una manera bastante simple y primeramente vamos a comenzar ingresando el do while. Entonces aquí tenemos la estructura do while y lo que se va a repetir va a ser esto. Entonces esto lo vamos a poner dentro del ciclo while. Ahora, una vez que ya tenemos este código, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para que esta sección de código sepa que el usuario ha ingresado un dato incorrecto? Bueno, la respuesta a esa pregunta va a ser mediante el método o función fail. Hay que entender de que CIN es un flujo, en este caso el flujo de entrada. Y cuando el usuario ingresa un dato que no está acorde a lo esperado, automáticamente se activa el método fail. El método fail básicamente tiene dos resultados o dos valores que son true o false. Cuando se activa el fail es indicativo de que el dato ingresado no era el esperado. Entonces, utilizando ese método o función, podemos nosotros detectar si algo está mal. Entonces, para poder saber si es true o false, tenemos que hacer una comparación. Y es aquí donde entra el if. Entonces, vamos a poner aquí if y vamos a hacer la pregunta. Si el CIN.fail es igual a true, si esto es verdadero, entonces hay un problema y tenemos que hacer una corrección. Caso contrario, quiere decir que todo está bien. Y entonces vamos a hacer que el ciclo se termine. Y para terminar el ciclo vamos a usar el break. Ahora, habrán notado que no he puesto nada en la condición del while
¿verdad? Porque no es tan necesario de la forma que lo estamos haciendo. Entonces solo vamos a poner aquí true. Eso, acuérdense, lo que hace que el ciclo sea infinito, pero dado que nosotros vamos a terminar el ciclo usando breaks y todo está bien, esto no afecta en nada. Entonces, cuando ocurre algún error por dato incorrecto, se activa una bandera o indicador de fallo. Esa bandera, acuérdense, acabo de decirlo, la activa el fail. Y entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es limpiar o eliminar la indicación de fallo. Y eso se hace utilizando el cin.clear. Y esto lo que va a hacer es cambiar el valor de true o false del fail. Entonces básicamente estamos limpiando el problema, pero todavía hay un problema que tenemos que resolver, y es el hecho de que cuando se introduce un dato que no es el esperado, cuando intenta el programa leer ese dato, se da cuenta que no es el correcto. Entonces lee ese dato y en el buffer es una memoria intermedia que utiliza el programa para guardar datos de manera temporal. En este caso, el buffer en cuestión es el buffer del teclado. Entonces, cuando la aplicación lee el dato y se da cuenta que no es el correcto, no termina de leer todos los datos y deja en el buffer la pkn, que es el indicador de fin de línea. Ahora, esto puede causar un problema cuando se intente leer datos nuevamente, porque cuando se intenta leer otra vez, lo primero que va a encontrar va a ser la pkn, y eso es indicativo de que debe terminar la lectura, y lo cual significa que el dato que quiere leer no lo va a leer. Entonces tenemos que limpiar el buffer, y eso lo vamos a hacer mediante el siguiente comando. Entonces ponemos cin.ignore, y aquí esto acepta dos parámetros. Primeramente, el tamaño de los datos que voy a eliminar, o el tamaño de la información que está en el buffer que quiero limpiar, y después tengo que indicarle el indicador de fin de línea que vamos a eliminar. En este caso vamos a ponerle un valor 1000. Ahora, ese valor 1000 es un dato aleatorio, puede ser 100, 1000, eso ya depende de cada programador. En este caso vamos a usar 1000. Después se pone coma, y aquí vamos a ponerle la comilla simple. Vamos a ponerle al 39 y la pkn. Entonces, el punto y coma. Bueno, básicamente esto lo que va a hacer es limpiar nuestro buffer, limpiar cualquier desperdicio o dato que haya quedado, incluyendo la pkn, para que en la siguiente iteración se puedan leer los datos sin ningún problema. Ahora, una vez hecho eso, estaría bien, tenemos que hacerle saber al usuario de que algo no está bien, y esto lo vamos a hacer mediante el siguiente mensaje. Vamos a decirle tipo de dato incorrecto. Ok, bastante simple. Esto se puede poner más, pero lo estoy dejando bastante simple. Ahora, una vez que aparece esto, nos interesa que el usuario pueda tomar una pausa y ver el mensaje, y después volver a intentarlo. Entonces, para eso vamos a utilizar el system, y vamos a utilizar aquí que haga una pausa. Ahora, para utilizar el system tenemos que agregar una librería aquí arriba, porque si no le va a enviar algún error, y es el cstdlib. Vamos a darle un espacio aquí y vamos a agregar la librería correspondiente, cstdlib. Esta librería tiene que incluirla para que funcione esto, ¿ok? Si no, vamos a tener problemas. Ahora, una vez que ya esté la pausa, el siguiente punto, necesitamos que el ciclo continúe con su iteración, y eso lo podemos hacer con el comando continue. ¿Ok? Esto permite que se pueda continuar a la siguiente iteración sin ningún problema. Ahora vamos a probarlo, a ver si funciona, y vamos a darle compilar y vamos a ejecutarlo.
Bueno, no hubo ningún error. Ahora vamos a ejecutarlo. Ok, aquí tenemos la pantalla y comienza ingresando. Bueno, vamos a ingresar normal, sin problemas, y funciona. Ahora vamos a probarlo ingresando un dato incorrecto. Vamos a ingresar el primero correcto y el segundo incorrecto. Ok, bueno, aquí me está indicando que hay un problema. Bueno, aquí tenemos que agregar un código para que se presione una tecla, vaya a la siguiente línea. Pero por lo demás está funcionando. Vamos a ingresarlo correctamente ahora. Y bueno, está funcionando. Ahora vamos a modificar aquí el código para que ese mensaje que tuvimos ahí nos vuelva a suceder. Entonces aquí vamos a agregarle un cambio de línea para que el mensaje anterior vaya a la siguiente línea, ¿verdad? Vamos a volver a compilar y ejecutar. Y aquí tenemos la pantalla otra vez. Ahora vamos a ingresar incorrectamente en el primero. Ok, el T4 incorrecto. Presiona la tecla para continuar. Vuelva a pedir 1 y 6. Entonces aquí pueden ver que está haciendo su trabajo. Y esta es una manera bastante simple para validar y verificar que los datos sean lo que uno espera. Entonces, como pudieron observar, solo tuvimos que modificar la función leer números, que es donde sucede el problema. Pero espero que con esta breve explicación ya podamos tener una idea clara de cómo hacer la validación. Quiero explicarle, ¿verdad?, que esta no es la única forma para hacerlo. En el siguiente video les voy a mostrar otros métodos para validar.